Todas las noches mi esposa iba al cuarto de mi suegro, pensando que yo ya estaba dormido, y cada vez venían de allí sonidos extraños. Pero un día decidí descubrir qué estaba pasando e instalé una cámara oculta. Cuando vi la grabación, quedé horrorizado al ver cómo mi esposa y mi suegro estaban destruyendo mi vida de una forma que nunca imaginé posible. Mi nombre es Julián y tengo 54 años. Lo que voy a contarles cambió todo lo que creía saber sobre confianza, matrimonio y familia. Durante semanas viví en un infierno silencioso, escuchando pasos en el pasillo cada madrugada, sintiendo como Isabella se levantaba de nuestra cama con cuidado, creyendo que yo dormía profundamente. Al principio pensé que solo iba al baño o a la cocina por un vaso de agua. Pero las visitas se volvieron constantes, siempre a la misma hora, siempre hacia la misma dirección, el cuarto de Gilberto, mi suegro. Los sonidos que salían de esa habitación me helaban la sangre. No eran gritos ni conversaciones normales. Eran murmullos bajos, interrumpidos por risas contenidas, por el crujir de papeles, por algo que no lograba identificar pero que me carcomía por dentro. Mi mente empezó a crear las peores imágenes posibles. ¿Cómo podía estar pasando algo así bajo mi propio techo? ¿Cómo era posible que mi esposa y su padre estuvieran involucrados en algo tan retorcido? Intenté confrontarla una mañana durante el desayuno. Le pregunté con cuidado si todo estaba bien, si había algo que quisiera contarme. Isabella me miró con esos ojos tranquilos que siempre me habían transmitido seguridad y me dijo que solo estaba preocupada por su padre, que a veces no podía dormir y ella iba a hacerle compañía. Me explicó que Gilberto sufría de insomnio desde la muerte de su esposa y que conversar con él lo calmaba. Sonaba razonable. Quise creerle. Pero algo dentro de mí, una voz pequeña pero insistente, me decía que había más. Las noches siguientes, fingí dormir. Cerré los ojos, controlé mi respiración, me quedé completamente quieto mientras sentía como Isabella se deslizaba fuera de las sábanas. Escuché sus pasos descalzos sobre el piso de madera, ese crujido leve que conocía tan bien. Esperé unos segundos y abrí los ojos en la oscuridad. La casa estaba sumida en sombras, apenas iluminada por la luz tenue que entraba desde la calle. Me levanté con cuidado, caminé hasta la puerta de nuestra habitación y la abrí apenas una rendija. Desde ahí podía ver el pasillo. La puerta del cuarto de Gilberto estaba entreabierta y una luz amarillenta escapaba por la rendija. Me acerqué despacio, conteniendo la respiración, sintiendo como mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Me quedé pegado a la pared, a pocos metros de la puerta, y agucé el oído. Las voces eran susurros urgentes. Reconocí la de Isabella de inmediato, pero había algo en su tono que nunca había escuchado antes. No era dulzura ni preocupación. Era complicidad. Era conspiración. La voz de Gilberto respondía con frases cortas, entrecortadas, y luego venía ese sonido de papeles moviéndose, como si estuvieran revisando documentos. ¿Qué clase de documentos necesitaban revisar a las 3 de la mañana? Intenté acercarme más, pero el piso crujió bajo mi peso. Las voces se detuvieron de inmediato. Sentí el pánico recorrer mi cuerpo. Me alejé rápidamente, regresé a la habitación y me metí en la cama. Minutos después, Isabella entró. La sentí deslizarse a mi lado, acomodarse bajo las sábanas, y su respiración se volvió lenta y tranquila, como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Y yo lo sabía. Durante los días siguientes no pude concentrarme en nada. En mi trabajo, en las reuniones, en las conversaciones, mi mente siempre regresaba a esa puerta entreabierta, a esos susurros, a esa sensación de que algo terrible estaba ocurriendo bajo mi nariz. Isabella actuaba con normalidad durante el día. Me preparaba el café por las mañanas, me preguntaba cómo había dormido, me besaba antes de que saliera a trabajar. Todo parecía estar en su lugar. Pero yo sabía que era una actuación. Gilberto también seguía con su rutina habitual. Se sentaba en el sillón de la sala a leer el periódico, veía sus programas de televisión, comía en silencio. Nunca me miraba directamente a los ojos. Ahora que lo pienso, nunca lo había hecho. Siempre había algo evasivo en su mirada, algo que yo había interpretado como timidez o respeto, pero que ahora me parecía culpa. Fue entonces cuando tomé la decisión. Necesitaba saber qué estaba pasando. Necesitaba pruebas. No podía seguir viviendo en esa incertidumbre que me estaba consumiendo por dentro. Así que compré una cámara oculta. Era un dispositivo pequeño, del tamaño de un encendedor, con capacidad para grabar durante horas y activarse con detección de movimiento. La escondí en el cuarto de Gilberto una tarde mientras él estaba en el jardín y Isabella había salido a hacer compras.
Entré a esa habitación con el corazón en la garganta, buscando el lugar perfecto donde nadie pudiera notarla. La coloqué en un estante entre libros viejos, con el lente apuntando directamente hacia la cama y el escritorio. Salí de ahí sudando, sintiendo que acababa de cruzar una línea de la que no había regreso. Esa noche, esperé. Me acosté temprano, fingiendo cansancio. Isabella se recostó a mi lado y comenzó a ver algo en su teléfono. Cerré los ojos y regulé mi respiración, actuando como si me hubiera quedado dormido. Pasaron 20 minutos, tal vez 30. Luego sentí el movimiento. Isabella se levantó. Escuché sus pasos alejándose. Y entonces comenzó la espera más larga de mi vida. No dormí esa noche. Me quedé inmóvil en la cama, con los ojos cerrados, escuchando cada sonido que venía del pasillo. Los pasos de Isabella alejándose, la puerta de Gilberto abriéndose, el murmullo de voces que comenzaba apenas unos minutos después. Esta vez no me levanté a espiar. No hacía falta. La cámara estaba haciendo el trabajo por mí. Solo tenía que esperar hasta la mañana siguiente para revisar la grabación. Pero esa espera fue tortura pura. Cada minuto se sentía como una hora. Mi mente no dejaba de imaginar escenas, de construir posibilidades, cada una peor que la anterior. Cuando Isabella regresó a la cama, casi 2 horas después, yo seguía despierto. La sentía acomodarse a mi lado, suspirar suavemente como si estuviera agotada, y en pocos minutos su respiración se volvió profunda y regular. Ella dormía tranquila mientras yo me consumía por dentro. ¿Cómo podía dormir tan plácidamente si estaba escondiendo algo? ¿O acaso yo estaba enloqueciendo y todo esto era producto de mi paranoia? A la mañana siguiente, esperé a que tanto Isabella como Gilberto salieran de la casa. Ella tenía una cita con el dentista y él la acompañaría para luego ir al mercado. Me quedé solo. Corrí hacia el cuarto de Gilberto, recuperé la cámara con manos temblorosas y regresé a mi oficina. Cerré la puerta con seguro, conecté el dispositivo a mi computadora y abrí los archivos de video. Las primeras imágenes mostraban el cuarto vacío, la luz apagada, nada fuera de lo común. Adelanté la grabación hasta que apareció movimiento. La puerta se abrió. Isabella entró primero, seguida de cerca por Gilberto. Él cerró la puerta tras de sí y ambos se dirigieron hacia el escritorio que estaba en una esquina del cuarto. Mi esposa encendió una lámpara pequeña que apenas iluminaba esa zona. Desde ese ángulo podía verlos claramente. Gilberto sacó una carpeta de uno de los cajones del escritorio. La abrió y extendió varios documentos sobre la superficie de madera. Isabella se inclinó para verlos mejor. Mis ojos se esforzaban por distinguir qué eran esos papeles, pero la calidad de la imagen no me permitía leer el texto. Lo que sí podía ver era la expresión de sus rostros. Isabella tenía una sonrisa. No era una sonrisa dulce ni inocente. Era una sonrisa de satisfacción, casi de triunfo. Gilberto señalaba algo en uno de los documentos y ella asentía con entusiasmo. Entonces Isabella habló. Subí el volumen de mi computadora al máximo para poder escuchar. Su voz sonaba clara, fría, calculadora. Dijo algo que me heló la sangre. Con estos papeles firmados, todo quedará a nuestro nombre. Solo necesitamos que él firme sin sospechar nada. Él. Se referían a mí. Estaban hablando de mí como si yo fuera un obstáculo, un trámite que debían resolver. Gilberto respondió con su voz rasposa, debemos ser cuidadosos. Si sospecha algo, todo se arruina. Necesitamos que confíe completamente. Isabella se rió. Fue una risa baja, pero cargada de desprecio. No te preocupes, papá. Julián es un ingenuo. Cree todo lo que le digo. Está tan enamorado, tan necesitado de compañía, que no ve nada más allá de lo que quiere ver. Es perfecto. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Las palabras de Isabella resonaban en mis oídos como campanas de funeral. ¿Ingenuo? ¿Necesitado? ¿Eso era lo que ella pensaba de mí? ¿Eso era lo que había pensado desde el principio? Mi mano temblaba mientras pausaba el video. Necesitaba un momento para procesar lo que acababa de escuchar. Pero al mismo tiempo necesitaba saber más. Necesitaba escuchar todo. Reanudé la reproducción. Gilberto tomó uno de los documentos y lo acercó a la luz. Estos son los papers de la casa. Si logramos que firme aquí, técnicamente estaría transfiriendo la propiedad. Pero tiene que parecer otra cosa. Tal vez un trámite legal rutinario, una actualización de escrituras, algo que no levante sospechas. Isabella asintió. Ya lo tengo pensado.
Le diré que necesitamos actualizar algunos documentos por temas de impuestos, que el contador lo requiere. Él ni siquiera los leerá. Solo firmará donde le diga que firme. Mi respiración se volvió agitada. Estaban planeando robarme mi casa. La casa que había comprado con el sudor de años de trabajo, la casa donde pensé que construiría un hogar, un futuro. Y lo peor era la naturalidad con la que hablaban de ello, como si estuvieran discutiendo qué cenar esa noche. Pero la grabación no había terminado. Gilberto guardó los documentos de la casa y sacó otros papeles. También están las cuentas bancarias. Necesitamos acceso a sus cuentas principales. Aquí tengo los formularios para agregar beneficiarios. Si firma esto, en caso de que algo le pase, todo pasaría directamente a ti, Isabella. Y tú ya sabes que lo compartirías conmigo. Isabella tomó los papeles y los revisó con cuidado. Perfecto. Pero no podemos apresurarnos. Si hacemos todo de golpe, puede sospechar. Necesitamos hacerlo poco a poco, espaciado en el tiempo. Primero la casa, luego las cuentas, después las inversiones. Las inversiones. También iban por mis inversiones. Por todo lo que había acumulado durante décadas de trabajo duro. Sentí que la rabia comenzaba a reemplazar al shock inicial. Estos dos estaban planeando despojarme de todo, sistemáticamente, y yo había sido tan ciego que los había recibido en mi hogar, les había dado techo, comida, confianza. Gilberto cerró la carpeta y la guardó de nuevo en el cajón. Hay algo más que debemos considerar, dijo con un tono más serio. ¿Qué pasa si en algún momento él quiere revisar los papeles? ¿Si decide consultar con un abogado? Isabella se encogió de hombros con indiferencia. Si eso pasa, simplemente aceleramos el plan. Tenemos el as bajo la manga. Los videos que hemos estado grabando, las conversaciones que he registrado. Podemos hacerlo parecer que está perdiendo la razón, que está paranoico, que necesita ayuda médica. Con eso bastaría para declararlo incompetente y yo, como su esposa, tendría control total sobre sus bienes. Me quedé paralizado. ¿Videos? ¿Conversaciones grabadas? ¿De qué estaba hablando? ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? La magnitud de la traición era abrumadora. No solo querían robarme. Estaban dispuestos a destruir mi reputación, a hacerme parecer un demente, a encerrarme tal vez, con tal de quedarse con todo. Gilberto sonrió. Era una sonrisa torcida, llena de malicia. Eres más lista de lo que pensé, hija. Sabía que este plan funcionaría. Julián fue la víctima perfecta. Un hombre solo, exitoso, vulnerable emocionalmente. Cayó en tus brazos como un cordero al matadero. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de furia contenida. Detuve el video. Ya había visto suficiente. Tenía toda la evidencia que necesitaba. Ahora sabía exactamente con quién estaba viviendo. Sabía que mi matrimonio había sido una mentira desde el primer día. Que Isabella nunca me había amado. Que solo había visto en mí una oportunidad, un blanco fácil. Copié los archivos de video en 3 memorias USB diferentes. Una la guardé en la caja fuerte de mi oficina. Otra la escondí en un lugar secreto de la casa. La tercera la llevaría conmigo en todo momento. No podía permitir que esta evidencia desapareciera. Era lo único que tenía para defenderme. Durante los días siguientes tuve que actuar. Fingir que no sabía nada, sonreír, conversar con normalidad, compartir la mesa con 2 serpientes que planeaban destruirme. Cada palabra que salía de la boca de Isabella me producía náuseas. Cada vez que Gilberto me saludaba por las mañanas con ese tono falsamente cordial, sentía que la rabia me quemaba por dentro. Pero no podía mostrar nada. No todavía. Necesitaba tiempo para preparar mi defensa, para proteger lo que era mío, para asegurarme de que cuando llegara el momento de confrontarlos, ellos no tuvieran escapatoria. Lo primero que hice fue llamar a mi hermana Daniela. Ella vivía en otra ciudad, pero manteníamos contacto frecuente. Daniela siempre había sido la voz de la razón en mi vida, la persona que me decía las verdades incómodas que yo no quería escuchar. Cuando le conté sobre mi matrimonio con Isabella hace años, ella me había advertido. Me dijo que todo había sido muy rápido, que no conocía realmente a esa mujer, que la diferencia de edad era un factor que no debía ignorar. Yo no le hice caso. Ahora tenía que admitir que había tenido razón desde el principio. Le pedí que viniera a visitarme con urgencia, pero sin que Isabella lo supiera. Daniela captó la seriedad de mi voz y me prometió que estaría en mi ciudad en 2 días. Mientras tanto,
Necesitaba mover algunas piezas. Contacté a Oscar, mi abogado de confianza, un hombre con el que había trabajado durante más de 20 años. Le expliqué por teléfono que necesitaba verlo con urgencia, que era un asunto personal y delicado. Oscar me dio una cita para el día siguiente en su oficina. Esa noche, durante la cena, Isabella estaba particularmente cariñosa. Me sirvió la comida con una sonrisa, me preguntó sobre mi día en el trabajo, incluso me acarició la mano por encima de la mesa. Gilberto comía en silencio, como siempre, pero de vez en cuando levantaba la mirada y observaba la escena con lo que parecía aprobación. Todo era una actuación perfectamente coordinada. Y yo tenía que actuar también, seguirles el juego, hacer como que todo estaba bien. Julián, amor, dijo Isabella con esa voz dulce que ahora me resultaba repugnante. He estado pensando que deberíamos hacer algo especial este fin de semana. Tal vez podríamos salir, solo tú y yo. Hace tiempo que no pasamos un momento romántico juntos. Asentí con una sonrisa forzada. Me parece buena idea. Necesitamos tiempo para nosotros. Ella me besó en la mejilla. Eres tan bueno conmigo. A veces siento que no te lo demuestro suficiente. ¡Qué ironía! Mientras me decía esto, en su mente probablemente estaba calculando cuánto dinero conseguiría una vez que me despojara de todo. Me excusé diciendo que tenía trabajo pendiente y me fui a mi oficina. Cerré la puerta y me senté frente a mi escritorio. Saqué una de las memorias USB donde había guardado la grabación y la observé. Este pequeño dispositivo contenía la verdad completa. Contenía la prueba de que mi matrimonio era una farsa, de que había sido manipulado desde el inicio. Al día siguiente fui a la oficina de Oscar. Le mostré el video completo. Vi cómo su expresión cambiaba de confusión a shock y finalmente a indignación. Cuando terminó de ver la grabación, se quitó los lentes y se frotó los ojos. Julián, esto es grave. Muy grave. Lo que están planeando es fraude, conspiración para cometer robo, posiblemente intento de apropiación indebida. Podrían ir a prisión por esto. Lo sé, respondí. Pero necesito protegerme primero. Necesito asegurarme de que no puedan tocar nada de lo que es mío. Oscar asintió. Vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a revisar todos tus documentos legales. Escrituras, cuentas bancarias, inversiones, seguros, todo. Necesito verificar que no hayan hecho ningún movimiento sin que te dieras cuenta. Segundo, vamos a crear un blindaje legal. Cambiaremos beneficiarios, agregaremos candados a tus propiedades, estableceremos que cualquier cambio requiera de múltiples firmas y autorizaciones. Tercero, vamos a preparar una demanda de divorcio fundamentada en fraude matrimonial. Durante las siguientes horas, Oscar y yo trabajamos sin descanso. Revisamos cada documento, cada cuenta, cada inversión. Afortunadamente, Isabella y Gilberto aún no habían logrado concretar ninguno de sus planes. Todo seguía bajo mi nombre, bajo mi control, pero habían estado peligrosamente cerca. En una de las carpetas encontramos borradores de documentos de transferencia que alguien había preparado, listos para ser firmados. Mi propia esposa había llevado esos papeles a un gestor legal para que los elaborara, inventando una historia sobre remodelaciones de la casa que requerían actualizaciones de escrituras. Esto es más elaborado de lo que pensé, dijo Oscar mientras revisaba los documentos. Han estado trabajando en esto durante meses. Tal vez años. Esto no fue algo improvisado. Fue planificado cuidadosamente. La revelación me golpeó como un puñetazo. Años. Isabella había estado planeando robarme durante años. Cada beso, cada caricia, cada palabra de amor había sido parte de una mentira cuidadosamente construida. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana de la oficina. Desde ahí podía ver la ciudad, la gente caminando por las calles, viviendo sus vidas normales. ¿Cuántas de esas personas estaban siendo traicionadas en este mismo momento sin saberlo? ¿Cuántos confiaban en alguien que los estaba destruyendo desde adentro? Julián, la voz de Oscar me sacó de mis pensamientos. Hay algo más que debes saber. He estado revisando los antecedentes que me pediste. Isabella y Gilberto tienen un historial. Hace 12 años, en otro estado, estuvieron involucrados en un caso similar. Un hombre mayor, viudo, se casó con una mujer mucho más joven. Un año después, el hombre murió en circunstancias extrañas. La mujer y su padre heredaron todo. Hubo una investigación, pero no se pudo probar nada. Los expedientes quedaron archivados. Me giré bruscamente. ¿Estás diciendo que han hecho esto antes?
¿Qué podrían haber asesinado a alguien? Oscar levantó las manos. No estoy diciendo nada con certeza. Solo te estoy informando de lo que encontré. Los registros públicos muestran que ese hombre murió de un ataque cardíaco. Pero la familia de él siempre sospechó que había sido inducido de alguna manera. Nunca pudieron probarlo. Sentí que las piernas me flaqueaban. Me senté de nuevo. ¿Hasta dónde eran capaces de llegar Isabella y Gilberto? ¿Mi vida también estaba en peligro? ¿Habían planeado no solo robarme sino eliminarme una vez que consiguieran lo que querían? Necesitamos actuar rápido, dijo Oscar con urgencia. Si ellos se dan cuenta de que sabes algo, podrían acelerar sus planes. Y si realmente son tan peligrosos como sugiere este antecedente, tu seguridad está en riesgo. Asentí. Mi hermana Daniela viene mañana. Quiero que esté presente cuando los confronte. Necesito testigos. Necesito que todo quede documentado. Oscar preparó todos los documentos necesarios. Firmé papeles durante horas. Cada firma era un candado más que ponía entre Isabella y mis bienes. Cada documento era una protección adicional. Cuando terminamos, ya era de noche. Salí de la oficina de Oscar sintiendo un extraño alivio mezclado con terror. Había dado el primer paso para protegerme, pero el enfrentamiento inevitable se acercaba. Regresé a casa. Isabella estaba en la sala viendo televisión. Me recibió con una sonrisa. ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Te ves cansado? Fue un día largo, respondí. Muchas reuniones. Ella se levantó y se acercó a mí. Me abrazó. Sentí su cuerpo contra el mío y tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarla con violencia. Ve a descansar, me dijo. Yo te preparo algo de cenar. No tengo hambre, mentí. Creo que me iré directo a dormir. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostado en la cama, con Isabella a mi lado respirando tranquilamente, y mi mente no dejaba de repasar cada detalle de los últimos días. Pensaba en la grabación, en las palabras que había escuchado, en el descubrimiento que Oscar había hecho sobre el pasado de Isabella y Gilberto. Un hombre muerto en circunstancias sospechosas. Una herencia robada. Y ahora yo era el siguiente en la lista. La pregunta que me atormentaba era simple pero aterradora. ¿Cuándo habían planeado deshacerse de mí? ¿Después de conseguir todo lo que querían? ¿O tal vez ya tenían una fecha en mente? A la mañana siguiente, Daniela llegó temprano. Le había dicho a Isabella que mi hermana vendría de visita por unos días, que extrañaba verla y que se quedaría en la habitación de huéspedes. Isabella no pareció molesta. De hecho, actuó como la anfitriona perfecta. Recibió a Daniela con abrazos, le ofreció café, le preguntó por su viaje. Mi hermana correspondió con cortesía, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en sus ojos que entendía la gravedad de la situación. Esperamos hasta el mediodía. Isabella había salido a hacer algunas compras y Gilberto estaba en su habitación. Daniela y yo nos encerramos en mi oficina. Le mostré el video completo. Vi cómo su rostro se transformaba con cada minuto que pasaba. Cuando terminó, se quedó en silencio durante varios segundos. Luego habló con una voz cargada de ira contenida. Te lo advertí, Julián. Hace 7 años te lo advertí. Pero nunca imaginé que fuera tan grave como esto. Esta mujer es una depredadora. Y ese hombre, su padre, es su cómplice. No puede seguir viviendo bajo el mismo techo con ellos. Es peligroso. Lo sé, admití. Por eso te llamé. Necesito que estés aquí cuando los confronte. Necesito testigos. Oscar también vendrá. Quiero que todo quede registrado. Que no puedan negar nada. Daniela asintió. ¿Cuándo lo harás? Mañana por la noche. Oscar traerá todos los documentos que hemos preparado. Los papeles de divorcio, las órdenes de restricción, todo. Quiero que vean que no tienen ninguna posibilidad de ganar. Que todo su plan se derrumbó. El resto del día fue una tortura de normalidad fingida. Isabella regresó de sus compras y preparó la cena. Los 4 nos sentamos a la mesa como una familia común. Gilberto comía en silencio, como siempre. Isabella charlaba sobre cosas triviales, sobre una oferta que había visto en el supermercado, sobre el clima. Daniela participaba en la conversación con educación, pero sin entusiasmo. Yo apenas probaba la comida. Cada bocado me costaba un esfuerzo enorme. Esa noche, después de que todos se retiraron a sus habitaciones, Daniela y yo nos quedamos despiertos en la sala. Hablamos en voz baja, planeando cada detalle de lo que sucedería al día siguiente.
Mi hermana estaba furiosa pero también preocupada. ¿Y si se ponen violentos?, preguntó. ¿Y si intentan hacer algo contra ti cuando vean que están acorralados? Por eso Oscar estará aquí. ¿Y tú? Y he contactado a un oficial de policía que es amigo mío. Le expliqué la situación de manera general. Estará cerca por si necesitamos ayuda. Daniela me tomó de la mano. Has sido muy fuerte, hermano. No sé cómo has podido seguir actuando con normalidad todos estos días sabiendo lo que sabes. No he tenido opción, respondí. Si hubiera explotado demasiado pronto, ellos habrían destruido evidencia, habrían huido, habrían acelerado sus planes. Necesitaba tiempo para protegerme. El día siguiente transcurrió con una lentitud insoportable. Cada hora parecía durar una eternidad. Isabella notó que yo estaba distante. Me preguntó varias veces si me sentía bien, si me pasaba algo. Yo le decía que solo estaba cansado, que el trabajo me tenía estresado. Ella insistía en que debería descansar más, que me veía preocupado. La hipocresía de sus palabras era nauseabunda. A las 7 de la tarde, Oscar llegó. Llevaba un maletín lleno de documentos. Isabella lo recibió con sorpresa. No sabía que vendrías, dijo con una sonrisa forzada. ¿Pasa algo? Necesito revisar algunos asuntos legales con Julián, respondió Oscar con tono profesional. Asuntos importantes que requieren atención inmediata. Vi cómo la expresión de Isabella cambiaba sutilmente. Había algo en sus ojos, una chispa de alarma, de sospecha. Gilberto había salido de su habitación al escuchar voces. Se quedó parado en el pasillo, observando la escena con cautela. Creo que deberíamos hablar todos, dije finalmente. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Isabella, Gilberto, siéntense. Daniela, Oscar, ustedes también. Tenemos que discutir algo muy serio. Isabella dejó escapar una risa nerviosa. ¿Qué es esto, Julián? ¿Una reunión familiar? ¿Qué está pasando? Siéntate, repetí. Esta vez mi voz fue más dura. Ahora. Ella obedeció, pero su rostro mostraba confusión mezclada con miedo. Gilberto se sentó en el sillón más alejado, con las manos sobre las rodillas, su postura rígida. Daniela y Oscar se quedaron de pie detrás de mí, como un muro de apoyo. Saqué mi laptop y la coloqué sobre la mesa de centro. Quiero mostrarles algo, dije. Algo que grabé hace unos días. Isabella se puso pálida. ¿Grabar? ¿De qué hablas? No respondí. Simplemente reproduje el video. El cuarto de Gilberto apareció en la pantalla. Luego Isabella entrando. Luego los documentos. Luego las voces. Cada palabra que habían dicho quedó expuesta frente a todos. Vi cómo el color desaparecía completamente del rostro de Isabella. Sus manos comenzaron a temblar. Gilberto se hundió en el sillón, su boca entreabierta, incapaz de articular palabra. Cuando el video terminó, el silencio en la sala era absoluto. Podía escuchar mi propia respiración, acelerada por la adrenalina. Finalmente, Isabella intentó hablar. Julián, yo puedo explicarlo. No es lo que parece. Me reí. Fue una risa amarga, sin humor. ¿No es lo que parece? Acabo de escucharte decir que soy un ingenuo, que estoy tan necesitado que no veo nada. Acabo de verte revisar documentos para robarme mi casa, mis cuentas, mis inversiones. Acabo de escuchar cómo planeaban declararme incompetente para tomar control total de mi vida. ¿Qué parte no es lo que parece? Ella se levantó bruscamente. Estás malinterpretando todo. Sí, estábamos hablando de documentos, pero era para protegerte, para asegurar que en caso de que algo te pasara, todo estuviera en orden. Mentirosa, la voz de Daniela cortó el aire como un cuchillo. Acabamos de escucharte con nuestros propios oídos. No hay nada que malinterpretar. Eres una estafadora. Y tu padre es tu cómplice. Gilberto finalmente encontró su voz. Era temblorosa, débil. Señor Julián, nosotros nunca quisimos hacerle daño. Solo estábamos pensando en el futuro, en asegurar que Isabella estuviera protegida. Oscar dio un paso adelante. Señor Gilberto, le recomiendo que deje de hablar. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Porque esto no se va a quedar aquí. Lo que ustedes planearon es un delito. Fraude, conspiración, intento de apropiación indebida. Podría llevarlos a prisión durante años. Isabella se giró hacia mí, y por primera vez vi algo diferente en sus ojos.
Ya no era la máscara de dulzura ni la actuación de la esposa preocupada. Era rabia pura. ¿Sabes qué? Tienes razón en una cosa. Nunca te amé. ¿Cómo podría amar a un hombre como tú? Viejo, aburrido, predecible. Pero tenías dinero. Tenías propiedades. Y sí, planeé quedarme con todo. ¿Y sabes por qué? Porque me lo merecía. Me lo merecía por tener que soportarte todos estos años, por tener que fingir que me importabas, por tener que acostarme contigo cuando lo único que quería era vomitar. Sus palabras debieron lastimarme. Debieron destruirme. Pero ya no sentía nada más que una frialdad absoluta. Las palabras de Isabella quedaron flotando en el aire como veneno. Daniela dio un paso hacia ella, con los puños apretados, pero Óscar la detuvo con un gesto. No valía la pena. Isabella ya había mostrado su verdadero rostro, y eso era exactamente lo que necesitábamos. Cada palabra de odio que salía de su boca era una confirmación más de que nunca había habido amor real en nuestro matrimonio. Solo había sido una transacción. Yo era la mercancía y ella la compradora disfrazada de esposa. ¿Ya terminaste?, pregunté con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. ¿Ya sacaste todo lo que tenías guardado? Porque ahora me toca a mí hablar. Isabella cruzó los brazos sobre el pecho, su postura desafiante. Gilberto permanecía hundido en el sillón, con la mirada fija en el suelo, como si quisiera desaparecer. Me acerqué a la mesa y tomé una carpeta que Óscar había traído. La abrí y saqué varios documentos. Esto, dije mostrando el primero, es una investigación que mandé hacer sobre ustedes dos. Resulta que no son novatos en esto. Hace 12 años, en otro estado, hicieron exactamente lo mismo. Un hombre mayor, recién viudo, vulnerable. Una mujer joven y encantadora que apareció en su vida. Un padre supuestamente indefenso que necesitaba un techo. ¿Te suena familiar, Isabella? Ella palideció de nuevo. Gilberto levantó la vista bruscamente. No sé de qué hablas, murmuró Isabella, pero su voz ya no tenía la misma seguridad de hace unos segundos. El hombre se llamaba Robert Hoffman, continué. Tenía 62 años. Se casó con una mujer llamada Lisa Mendoza. El padre de Lisa, un tal Alberto Mendoza, vivía con ellos. Un año después del matrimonio, Robert murió de un ataque cardíaco repentino. Lisa y Alberto heredaron todo. Propiedades valuadas en más de $800,000, cuentas bancarias, inversiones. La familia de Robert sospechó. Hubo una investigación. Pero nunca se pudo probar nada. Los expedientes quedaron archivados. Caso cerrado. El silencio era ensordecedor. Isabella abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Gilberto se había puesto de pie, temblando. Eso no tiene nada que ver con nosotros, dijo con voz quebrada. Óscar sacó otro documento de su maletín. Tengo aquí los certificados de cambio de nombre. Lisa Mendoza se convirtió en Isabella Moreno. Alberto Mendoza se convirtió en Gilberto Moreno. Cambiaron de identidad, se mudaron de estado, esperaron unos años y comenzaron de nuevo. Con un nuevo blanco. Con Julián. Isabella retrocedió un paso, como si las palabras fueran golpes físicos. No pueden probar nada. No tienen nada concreto. Solo conjeturas, suposiciones. Tienes razón, admití. No puedo probar que mataron a Robert Hoffman. Todavía. Pero tengo algo mejor. Tengo la grabación donde planean robarme. Tengo documentos falsos que prepararon para estafarme. Tengo el testimonio de mi abogado, de mi hermana, y tengo copias de todo guardadas en lugares seguros. Eso es más que suficiente para arruinar tu vida. Daniela se adelantó. Y no creas que vas a salir de aquí con nada. Julián ya protegió todos sus bienes. Cambió beneficiarios, estableció candados legales, actualizó sus testamentos. No puedes tocar ni un centavo de lo que es suyo. Ni ahora ni nunca. Isabella me miró con un odio tan intenso que sentí que podría quemarme. Eres un maldito. Un miserable. Después de todo lo que hice por ti, después de todos estos años soportándote. Soportándome, repetí con incredulidad. Viviste en mi casa sin pagar renta. Comiste de mi comida. Usaste mi dinero para tus caprichos. Te di un hogar a ti y a tu padre. Y todo ese tiempo estuviste planeando robarme. Y tú hablas de soportar. Gilberto finalmente habló, su voz era un susurro desesperado. Por favor, señor Julián. Seamos razonables. Podemos llegar a un acuerdo. No tiene que ser así.
Podemos arreglar esto de manera civilizada. Oscar soltó una risa seca. ¿Civilizada? ¿Cómo ustedes planeaban arreglar las cosas? ¿Robándole todo y posiblemente haciéndole daño como al pobre Robert Hoffman? No hay acuerdo posible aquí. Saqué otro conjunto de papeles. Estos son los documentos de divorcio. Ya están preparados. La causal es fraude matrimonial. También hay una orden de restricción temporal contra ambos. A partir de este momento, tienen 72 horas para abandonar esta casa. Pueden llevarse solo sus pertenencias personales. Todo lo demás se queda aquí. Si intentan llevarse algo que no sea estrictamente suyo, será considerado robo y llamaré a la policía. Isabella dio un paso hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. Pero ya no eran lágrimas de tristeza. Eran de rabia y frustración. No puedes hacerme esto. Soy tu esposa. Tengo derechos. Tenías derechos, la corrigió Oscar. Los perdiste en el momento en que conspiraste para defraudar a tu esposo. En el momento en que planeaste robarle todo lo que tiene. El juez verá la evidencia y no tendrá ninguna duda. El divorcio será aprobado y no recibirás ni un centavo. Gilberto se dejó caer de nuevo en el sillón, con las manos cubriéndose el rostro. Empezó a sollozar. Arruinaste todo, le dijo a Isabella entre lágrimas. Te dije que fuéramos más cuidadosos. Te dije que esperáramos más tiempo. Pero no, tenías que apresurarte. Isabella se giró hacia su padre con furia. ¿Me estás culpando a mí? Fuiste tú quien insistió en que este era el momento perfecto. Tú quien dijo que no sospecharía nada. Verlos desmoronarse, culpándose mutuamente, debería haberme dado satisfacción. Pero solo sentía un vacío profundo. Había compartido mi vida con esta mujer durante 7 años. Había confiado en ella, había planeado un futuro con ella. Y todo había sido mentira. Cada sonrisa, cada caricia, cada palabra de amor había sido parte de una actuación elaborada. Daniela se acercó a mí y puso una mano en mi hombro. ¿Estás bien?, me preguntó en voz baja. Asentí, aunque no estaba seguro de que fuera verdad. Terminemos con esto, dije. Oscar sacó un bolígrafo y colocó los papeles del divorcio sobre la mesa. Isabella, puedes firmar estos documentos ahora y facilitar el proceso, o puedes esperar a que el juez los revise y te obligue a firmarlos. Tu decisión. Pero te advierto que si esto llega a juicio, toda la evidencia se hará pública. Los videos, la investigación sobre tu pasado, todo. Tu nombre quedará manchado para siempre. Nadie volverá a confiar en ti. Isabella tomó el bolígrafo con manos temblorosas. Me miró una última vez, buscando tal vez algo de compasión, algún indicio de que podría hacerme cambiar de opinión. No encontró nada. Firmó los papeles con rabia, presionando el bolígrafo con tanta fuerza que casi atravesó el papel. Espero que estés feliz, dijo con voz venenosa. Espero que te pudras en esta casa enorme y vacía, solo y miserable. Porque eso es lo que eres. Un hombre solo que tuvo que comprar compañía porque nadie lo querría de otra forma. Sus palabras buscaban herirme, pero ya no tenían poder sobre mí. Prefiero estar solo que rodeado de víboras, respondí. Ahora lárguense. Tienen 72 horas. No quiero verlos después de ese plazo. Isabella arrojó el bolígrafo sobre la mesa y salió de la sala como una tormenta. Escuchamos cómo subía las escaleras pisando fuerte, como azotaba la puerta de la habitación. Gilberto se levantó lentamente, arrastrando los pies. Me miró con ojos llorosos. Lo siento, murmuró. Sé que no significa nada ahora, pero lo siento. Tu disculpa no significa nada, le dije. Vete. Gilberto salió de la sala cabizbajo, derrotado. Cuando se fue, el aire pareció volverse más ligero. Daniela me abrazó fuerte. Lo hiciste muy bien, hermano. Fuiste fuerte y no te dejaste manipular. Oscar comenzó a guardar los documentos en su maletín. Voy a presentar estos papeles mañana a primera hora. El proceso de divorcio comenzará oficialmente. También voy a enviar copias de la evidencia a las autoridades del estado donde ocurrió el caso de Robert Hoffman. Tal vez puedan reabrir la investigación con esta nueva información. Asentí, sintiendo de pronto un cansancio enorme. Como si todo el peso de los últimos días cayera sobre mí de golpe. Gracias, Oscar. Por todo. Para eso estamos, respondió con una sonrisa comprensiva. Eres mi cliente desde hace 20 años. Y más que eso, eres mi amigo.
No iba a dejar que te robaran todo lo que construiste. Esa noche, Daniela se quedó conmigo en la sala hasta tarde. Hablamos sobre todo y sobre nada. Sobre nuestra infancia, sobre nuestros padres que ya no estaban, sobre las decisiones que tomamos en la vida y cómo a veces nos llevan por caminos inesperados. Los siguientes 3 días fueron extraños y tensos. Isabella y Gilberto se movían por la casa como fantasmas. Apenas cruzábamos palabras. Ellos empacaban sus cosas en silencio, llevando maletas y cajas a la entrada. Yo me aseguraba de estar presente cada vez que sacaban algo, verificando que no se llevaran nada que no les perteneciera. Daniela también vigilaba, como un guardián silencioso que no confiaba en que cumplieran su palabra. Isabella intentó hablarme una vez más. Fue en la mañana del segundo día. Bajé a la cocina temprano y la encontré ahí, preparando café. Cuando me vio entrar, su expresión cambió. Ya no había rabia. Había algo diferente. Calculadora. Manipuladora. Julián, dijo con voz suave, casi vulnerable. ¿Podemos hablar un momento? Sin abogados, sin mi padre, sin tu hermana. Solo tú y yo. Me serví café sin mirarla. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, insistió. Se acercó a mí, dejando apenas unos centímetros de distancia. Podía oler su perfume, ese mismo perfume que antes me parecía embriagador y ahora me resultaba nauseabundo. Sé que cometí errores. Sé que las cosas se salieron de control. Pero tú y yo teníamos algo real, Julián. No todo fue mentira. Hubo momentos buenos, momentos verdaderos. La miré directamente a los ojos. ¿Momentos verdaderos? ¿Como cuando planeabas declararme incompetente? ¿Como cuando decías que eras incapaz de amarme? Esos momentos verdaderos. Ella bajó la mirada. Estaba enojada, frustrada. Dije cosas que no sentía realmente. Mi padre me presionó. Él fue quien ideó todo este plan. Yo solo me dejé llevar. Ahora culpas a Gilberto, dije con una risa amarga. Hace 2 días se culpaban mutuamente. No pueden ni siquiera ponerse de acuerdo en quién es el verdadero villano de esta historia. Isabella extendió la mano y tocó mi brazo. Podríamos empezar de nuevo. Olvidar todo esto. Yo podría cambiar. Podríamos ir a terapia de pareja. Reconstruir la confianza. Aparté su mano con suavidad pero firmeza. ¿Reconstruir la confianza? Isabella, nunca hubo confianza real. Desde el día en que nos conocimos estabas actuando. Cada palabra, cada gesto, cada momento íntimo fue parte de tu plan para robarme. No hay nada que reconstruir porque nunca existió nada verdadero entre nosotros. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eres muy cruel. Después de todos estos años, ¿así es como me tratas? Sin darme una segunda oportunidad. Las segundas oportunidades son para quienes cometen errores honestos, respondí. No para quienes planean sistemáticamente destruir a alguien. Tienes hasta mañana al mediodía. Luego no quiero verte nunca más. Salí de la cocina dejándola ahí. Escuché cómo empezaba a sollozar, pero ya no me afectaba. Ya no podía distinguir que era real y que era actuación en ella. Probablemente ni siquiera ella lo sabía. El tercer día llegó finalmente. A las 11 de la mañana, Isabella y Gilberto tenían todas sus pertenencias en la entrada. Habían llamado a una compañía de mudanzas que llegaría en cualquier momento. Yo estaba en mi oficina, observando desde la ventana. Daniela estaba conmigo. Óscar había venido también, para asegurarse de que todo transcurriera sin incidentes. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Daniela. Vacío, admití, pero también aliviado. Como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Es normal, dijo ella. Has pasado por algo traumático. Descubrir que tu matrimonio era una farsa, que tu esposa y tu suegro planeaban robarte, que posiblemente habían hecho lo mismo antes. Cualquiera estaría destrozado. Lo estoy, confesé, pero también estoy enojado. Enojado conmigo mismo por haber sido tan ciego. Las señales estaban ahí. Mi hermana me advirtió. Mis instintos me decían que algo no estaba bien. Pero yo no quise ver. Estaba tan desesperado por no estar solo, tan necesitado de compañía, que ignoré todo lo demás. Daniela me tomó de la mano. No te culpes. Ellos son profesionales. Han hecho esto antes. Sabían exactamente cómo manipularte, qué decirte, cómo actuar. Cualquiera en tu posición habría caído en la trampa.
El camión de mudanzas llegó. Desde la ventana vi cómo los trabajadores comenzaban a cargar las cajas y maletas. Isabella supervisaba todo, dando instrucciones, verificando que no olvidaran nada. Gilberto estaba sentado en las escaleras de la entrada, con la mirada perdida, como un hombre derrotado que ya no tenía fuerzas para seguir luchando. Pasó 1 hora. Luego 2. Finalmente, el camión estaba cargado. Isabella entró a la casa por última vez. Subió hasta mi oficina. Llamó a la puerta. Daniela me miró, preguntando silenciosamente si debía dejarla entrar. Asentí. Quería terminar con esto de una vez por todas. Isabella entró. Llevaba puesto un vestido verde oscuro que yo le había regalado en nuestro aniversario. Su cabello estaba recogido. Se había maquillado con cuidado. Parecía una mujer yendo a una cita importante, no alguien que acababa de perder todo. Vine a despedirme, dijo. Su voz era plana, sin emoción. Y a devolverte esto. Extendió la mano. En su palma estaba su anillo de matrimonio. El anillo que yo había elegido con tanto cuidado, que había costado más de $15,000, que simbolizaba un compromiso que nunca había sido real. Quédatelo, dije. Véndelo si quieres. Úsalo para empezar tu nueva vida. O tu próxima estafa. Ella dejó el anillo sobre mi escritorio. No lo quiero. Me recuerda a un error que cometí. ¿Qué error?, pregunté con curiosidad genuina. ¿Casarte conmigo o que te atraparan? Isabella sonrió. Fue una sonrisa triste, resignada. Ambas cosas. Subestimé tu inteligencia, Julián. Pensé que eras como Robert. Un hombre solo, desesperado, fácil de manipular. Pero resultaste ser más astuto de lo que imaginé. No fui astuto, la corregí. Fui cauteloso. Hay una diferencia. Y tuve suerte. Suerte de descubrir sus planes antes de que fuera demasiado tarde. Ella asintió. Supongo que sí. Bueno, esto es todo. No nos volveremos a ver. Firmaré los papeles del divorcio cuando me los envíen. No voy a pelear. No tiene sentido. Ya perdí. Se dio la vuelta para irse, pero antes de salir, se detuvo en el umbral de la puerta. Para que lo sepas, dijo sin mirarme, si hubo momentos en los que sentí algo por ti. No amor, pero sí, algo parecido al afecto. Eras amable conmigo. Generoso. Tal vez en otra vida, si yo hubiera sido una persona diferente, esto podría haber funcionado. Pero no eres una persona diferente, respondí. Eres exactamente quien elegiste ser. Una estafadora. Una mentirosa. Una depredadora que se aprovecha de hombres vulnerables. Y ahora tienes que vivir con eso. Isabella salió sin decir nada más. Escuché sus pasos bajando las escaleras, la puerta principal abriéndose y cerrándose. Desde la ventana vi cómo subía al camión de mudanzas. Gilberto la siguió, arrastrando los pies, derrotado. El camión arrancó y se alejó por la calle hasta desaparecer de mi vista. Daniela puso una mano en mi hombro. Se fueron. Ya terminó. Pero yo sabía que no había terminado. No realmente. Sí, Isabella y Gilberto se habían ido físicamente de mi casa. Pero las cicatrices que dejaron permanecerían durante mucho tiempo. La desconfianza. El dolor. La sensación de haber sido usado y descartado. Eso no desaparecería tan fácilmente. Los días siguientes fueron silenciosos. Demasiado silenciosos. La casa, que antes me había parecido un refugio, ahora se sentía vacía y fría. Cada habitación guardaba recuerdos que ahora estaban contaminados. El comedor donde habíamos cenado juntos. La sala donde habíamos visto películas. La habitación que habíamos compartido. Todo estaba impregnado de la presencia de Isabella, de su traición, de sus mentiras. Daniela se quedó conmigo durante 2 semanas. Me obligaba a salir de casa, a no encerrarme en mi oficina, a comer algo más que café y pan tostado. Me hacía hablar sobre lo que sentía, sobre lo que pensaba. Fue mi ancla en esos días oscuros cuando lo único que quería era desaparecer. Oscar seguía trabajando en los aspectos legales. El divorcio avanzaba sin complicaciones. Isabella firmó todos los papeles como había prometido. No pidió nada, no peleó por nada. Simplemente desapareció de mi vida tan rápido como había entrado. Las autoridades del otro estado reabrieron la investigación sobre la muerte de Robert Hoffman con la nueva evidencia que les proporcionamos. Un mes después de que Isabella y Gilberto se fueran,
recibí una llamada de un detective del estado donde había muerto Robert Hoffman. Se llamaba Detective Morrison y tenía un tono profesional pero cálido. Me explicó que gracias a la información que habíamos proporcionado, habían reabierto el caso. Estaban investigando no solo la muerte de Robert, sino también otros casos similares que podrían estar conectados con Isabella y Gilberto. Hemos encontrado un patrón, me dijo Morrison. En los últimos 20 años, hay al menos 4 casos de hombres mayores que murieron repentinamente después de casarse con mujeres mucho más jóvenes. En todos los casos, apareció un padre o familiar cercano viviendo con ellos. En todos los casos, las mujeres heredaron fortunas considerables. Y cuando rastreamos los nombres, encontramos cambios de identidad, mudanzas a otros estados, y luego silencio hasta que aparecían de nuevo con nuevas identidades. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Está diciendo que han hecho esto más de una vez. Posiblemente 5 o 6 veces, respondió Morrison. Todavía estamos investigando. Algunos casos son más claros que otros. Pero el patrón es consistente. Y usted, señor Julián, tuvo mucha suerte de descubrir sus planes a tiempo. Creemos que usted habría sido la siguiente víctima. Sus palabras me dejaron sin aliento. No era solo un robo planeado. Era potencialmente un asesinato. Mi asesinato. ¿Tienen suficiente evidencia para arrestarlos? Estamos trabajando en ello, dijo Morrison. El video que usted proporcionó es valioso, pero no prueba los crímenes pasados. Necesitamos más. Estamos exhumando el cuerpo de Robert Hoffman para realizar nuevas pruebas toxicológicas. Las tecnologías han avanzado mucho en estos años. Si fue envenenado, lo encontraremos. También estamos buscando testigos, registros bancarios, cualquier cosa que nos ayude a construir un caso sólido. Le deseé suerte y colgué. La conversación me dejó inquieto durante días. Pensar que había estado tan cerca de la muerte, que había compartido mi cama con alguien capaz de matarme, era aterrador. Cada noche revisaba las cerraduras de las puertas, verificaba las ventanas, me despertaba con cualquier ruido extraño. El miedo se había instalado en mi vida de una forma que nunca antes había experimentado. Daniela tuvo que regresar a su ciudad. Tenía su propia vida, su trabajo, sus responsabilidades. El día que se fue, la casa se sintió aún más vacía. Me abrazó fuerte en la puerta. Vas a estar bien, hermano. Eres más fuerte de lo que crees. Y si me necesitas, estoy a una llamada de distancia. Siempre. Me quedé solo. Verdaderamente solo por primera vez en años. Al principio fue difícil. La soledad me pesaba como una roca sobre el pecho. Comía solo, veía televisión solo, me despertaba solo en una cama que parecía demasiado grande. Pero lentamente, algo empezó a cambiar. Empecé a darme cuenta de que la soledad no era necesariamente algo malo. Era preferible a estar rodeado de mentiras y traición. Comencé a reorganizar mi vida. Contraté a un decorador para que renovara algunas habitaciones de la casa. Quería borrar cualquier rastro de Isabella, cualquier recuerdo de esos años perdidos. El cuarto donde había dormido Gilberto lo convertí en una biblioteca. Mandé a pintar las paredes, cambié los muebles, llené los estantes con libros nuevos. La habitación que había compartido con Isabella la rediseñé completamente. Nuevos colores, nuevos muebles, una cama diferente. Ya no quería dormir en el mismo lugar donde había sido engañado durante tanto tiempo. También empecé a reconectar con viejos amigos que había descuidado durante mi matrimonio. Isabella nunca había sido muy sociable. Siempre ponía excusas para no asistir a reuniones, para no recibir visitas. Ahora entendía por qué. No quería que nadie se acercara demasiado, que alguien pudiera ver a través de su máscara. Llamé a Iván, un amigo de la universidad con quien había perdido contacto. Nos reunimos para tomar café y hablar. Le conté todo lo que había pasado. Él escuchó con asombro y me ofreció su apoyo incondicional. Siempre pensé que había algo raro en ella, admitió Iván. Cuando los conocimos en esa cena hace años, Isabella parecía, no sé, demasiado perfecta. Demasiado atenta. Como si estuviera actuando. Pero pensé que solo era mi imaginación. Ojalá me lo hubieras dicho, respondí. ¿Me habrías escuchado?, preguntó con una sonrisa triste. Negué con la cabeza. Probablemente no. Estaba cegado. Iván se convirtió en un visitante frecuente. Venía a la casa, jugábamos ajedrez, conversábamos sobre negocios, sobre la vida, sobre todo. Su compañía era diferente a la de Isabella.
Era genuina. No había segundas intenciones, no había manipulación. Solo amistad real. 2 meses después de la partida de Isabella, Óscar me llamó con noticias. El divorcio fue finalizado. Eres oficialmente un hombre libre, Julián. Debería haber sentido alivio. Alegría. Pero solo sentí, nada. El divorcio era solo un papel que confirmaba lo que ya sabía. Mi matrimonio había sido una farsa desde el principio. Gracias, Óscar, por todo lo que hiciste. Hay algo más, continuó. Las autoridades arrestaron a Isabella y Gilberto ayer. Los cargos son fraude, conspiración y sospecha de homicidio en el caso de Robert Hoffman. Las pruebas toxicológicas encontraron rastros de veneno en su sistema. Fue asesinado. Mi corazón se aceleró. ¿Entonces es verdad? ¿Realmente lo mataron? Así parece, confirmó Óscar. Y están investigando los otros casos. Si encuentran evidencia similar, Isabella y Gilberto podrían enfrentar múltiples cargos de asesinato. Estarían en prisión por el resto de sus vidas. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de emociones. Justicia. Eso era lo que sentía principalmente. Justicia por Robert Hoffman, por las otras víctimas, por mí mismo. Pero también había algo de tristeza. Tristeza por el tiempo perdido, por los años que había desperdiciado confiando en alguien que nunca lo mereció. Esa noche no pude dormir. Mi mente no dejaba de darle vueltas a todo. Pensaba en los momentos que había considerado felices. Las mañanas despertando junto a Isabella. Las cenas tranquilas. Las conversaciones sobre el futuro. Todo había sido mentira. Cada sonrisa, cada caricia, cada palabra de amor había sido calculada, planificada, ejecutada con el único propósito de robarme y posiblemente matarme. ¿Cómo era posible que alguien pudiera ser tan frío, tan calculador? ¿Cómo podía Isabella mirarse al espejo sabiendo que había engañado, robado y potencialmente asesinado a personas inocentes? ¿Sentía algo de remordimiento? ¿O era simplemente incapaz de sentir empatía? 3 meses después del arresto, el detective Morrison me llamó de nuevo. Señor Julián, quería informarle que Isabella Moreno, cuyo nombre real es Lisa Patricia Sandoval, y Gilberto Moreno, en realidad Alberto Sandoval, fueron formalmente acusados de 3 cargos de homicidio en primer grado y múltiples cargos de fraude. El juicio comenzará en 6 meses. Probablemente lo llamen como testigo. Estaré ahí, prometí. Hay algo más que debes saber, agregó Morrison. Durante los interrogatorios, Isabella finalmente confesó. No solo sobre Robert Hoffman, sino sobre otros 2 casos. Dijo que empezó hace casi 25 años. Su padre la entrenó desde joven. Él había sido estafador toda su vida y le enseñó el oficio. Juntos perfeccionaron el plan. Buscar hombres mayores, vulnerables, con dinero. Ganarse su confianza. Casarse con ellos. Robarles todo. Y cuando ya no los necesitaban, eliminarlos de forma que pareciera natural. Me senté lentamente. Las piernas me temblaban. ¿Por qué confesó? Creo que el peso de los crímenes finalmente la alcanzó, respondió Morrison. O tal vez solo quería negociar una sentencia más leve. Sea como sea, su confesión nos dio todo lo que necesitábamos. Ella y su padre pasarán el resto de sus vidas en prisión. No hay duda. Cuando colgué, me quedé sentado en silencio durante largo rato. Justicia. Finalmente había justicia. Pero no sentía la satisfacción que esperaba. Solo sentía un vacío profundo. 3 hombres habían muerto. 3 familias habían sido destruidas. Y yo había estado a punto de ser el 4. Los meses siguientes fueron de sanación lenta. Volví a concentrarme en mi trabajo. Mi negocio había sufrido durante los años con Isabella porque yo había estado distraído, dedicando tiempo y energía a un matrimonio falso. Ahora podía enfocarme completamente. Las ganancias mejoraron. Cerré varios contratos importantes. Me sentía productivo de nuevo, útil, con propósito. También empecé a hacer cosas que había dejado de hacer. Retomé el ejercicio. Comencé a correr por las mañanas. Me inscribí en un gimnasio. Cuidaba mi alimentación. Mi salud física mejoró y con ella mi salud mental. Empezaba a sentirme como yo mismo de nuevo, como la persona que había sido antes de conocer a Isabella. 6 meses después del arresto, llegó el día del juicio. Daniela vino conmigo para darme apoyo. Óscar también estuvo presente. Entramos a la sala del tribunal y,
Por primera vez desde que se habían ido de mi casa, vi a Isabella y Gilberto. Estaban sentados en la mesa de la defensa, esposados, vestidos con uniformes naranjas de prisión. Isabella había perdido peso. Su rostro se veía demacrado, cansado, sin el maquillaje que siempre usaba. Gilberto parecía haber envejecido 20 años. Sus hombros estaban caídos, su mirada perdida. Cuando Isabella me vio, nuestros ojos se encontraron por un segundo. No había rabia en su mirada, tampoco arrepentimiento, solo resignación, como si ya hubiera aceptado su destino. Desvié la mirada rápidamente. No quería darle ni un segundo más de mi atención. El fiscal presentó el caso de manera impecable. Mostró la evidencia, el video que yo había grabado, los documentos falsificados, los cambios de identidad, los registros bancarios de las víctimas anteriores, las pruebas toxicológicas que demostraban que Robert Hoffman había sido envenenado. Llamaron a testigos, familiares de las víctimas, expertos forenses, el detective Morrison. Cada testimonio construía un caso más sólido. Cuando me llamaron al estrado, sentí que las piernas me temblaban. Juré decir la verdad y me senté. El fiscal me hizo preguntas sobre mi relación con Isabella, sobre cómo nos conocimos, sobre la vida que habíamos construido juntos, sobre el momento en que descubrí sus planes. Respondí con la mayor claridad posible, manteniéndome firme en los hechos. ¿Alguna vez sospechó que su esposa pudiera estar planeando robarle?, preguntó el fiscal. No al principio, admití. Confiaba en ella completamente. Pero cuando comenzaron las visitas nocturnas al cuarto de su padre, cuando empecé a escuchar conversaciones extrañas, supe que algo no estaba bien. Por eso instalé la cámara. ¿Y qué sintió cuando vio la grabación? Hice una pausa. Sentí que mi mundo se derrumbaba. Todo lo que creía saber sobre mi matrimonio era mentira. La mujer con la que compartía mi vida estaba planeando destruirme. Era como despertar de un sueño y darse cuenta de que había sido una pesadilla todo el tiempo. El abogado defensor intentó desacreditar mi testimonio. Sugirió que yo había malinterpretado la conversación, que Isabella solo estaba preocupada por asegurar su futuro en caso de que algo me pasara. Pero el video era demasiado claro. Las palabras de Isabella eran demasiado explícitas. No había forma de tergiversarlas. Después de 3 días de testimonios, llegó el momento de las declaraciones finales. El fiscal habló con pasión sobre las víctimas, sobre los hombres que habían sido engañados y asesinados, sobre las familias que habían perdido a sus seres queridos. Habló sobre Isabella y Gilberto como lo que eran, depredadores sin escrúpulos que veían a las personas como objetivos, como fuentes de dinero, no como seres humanos. El abogado defensor intentó pintar a Isabella como una víctima de las circunstancias, manipulada por su padre desde joven. Sugirió que ella había actuado bajo coacción, que no era la verdaderamente maestra detrás de los crímenes. Pero la confesión de Isabella decía lo contrario. Ella había admitido ser una participante activa y entusiasta en todos los planes. El jurado deliberó durante 2 días. Fueron las 48 horas más largas de mi vida. Daniela y yo esperábamos en un café cerca del tribunal, sin poder hacer nada más que esperar. Finalmente, nos llamaron de vuelta. El jurado había llegado a un veredicto. Entramos a la sala. Isabella y Gilberto fueron llevados de vuelta a sus asientos. El juez pidió al portavoz del jurado que se pusiera de pie. En el caso del Estado contra Isabella Moreno y Alberto Moreno, acusados de 3 cargos de homicidio en primer grado y múltiples cargos de fraude, ¿cómo encuentra el jurado a los acusados? Culpables de todos los cargos, su señoría. Hubo un murmullo en la sala. Escuché a alguien sollozar. Era una mujer mayor que reconocí como la hermana de Robert Hoffman. Había estado presente en el juicio todos los días, buscando justicia para su hermano. Ahora finalmente la tenía. El juez golpeó con su mazo pidiendo silencio. Los acusados quedan declarados culpables. La sentencia se dictará en 2 semanas. Isabella no reaccionó. Se quedó sentada, mirando al frente, como si estuviera en trance. Gilberto comenzó a llorar silenciosamente, sus hombros temblando. Los guardias los llevaron fuera de la sala. Yo me quedé sentado, sintiendo un peso enorme salir de mis hombros. Culpables. Finalmente habían sido declarados culpables. Daniela me abrazó. Se hizo justicia, hermano. 2 semanas después, regresamos para la sentencia. El juez fue implacable. Isabella recibió 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Gilberto recibió lo mismo.
Ambos pasarían el resto de sus días en prisión. Nunca volverían a ser libres. Nunca volverían a engañar a nadie. Nunca volverían a destruir otra vida. Después de la sentencia, la hermana de Robert Hoffman se acercó a mí. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero había una sonrisa en su rostro. Gracias, me dijo. Gracias por tener el valor de exponerlos. Gracias por darle voz a mi hermano. Él ya no está aquí para ver esto, pero sé que finalmente puede descansar en paz. Sus palabras me conmovieron profundamente. No había hecho nada heroico. Solo había protegido lo que era mío. Solo había buscado justicia para mí mismo. Pero en el proceso, había ayudado a otras familias a encontrar cierre, a encontrar respuestas, a encontrar paz. Salí del tribunal sintiendo que un capítulo horrible de mi vida finalmente se había cerrado. Isabella y Gilberto estaban donde debían estar. Ya no podían hacerme daño. Ya no podían hacerle daño a nadie. Era libre. Verdaderamente libre. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Seguí trabajando en mi negocio, expandiéndolo, tomando nuevos riesgos. Pasé más tiempo con Daniela, visitándola en su ciudad, recibiéndola en la mía. Reconstruí amistades que había descuidado. Iván se convirtió en uno de mis mejores amigos. Nos reuníamos regularmente, compartíamos cenas, hablábamos sobre nuestras vidas. También empecé a involucrarme en causas sociales. Encontré una organización que ayudaba a víctimas de fraude financiero y abuso emocional. Doné dinero y también tiempo. Compartí mi historia en algunos eventos, esperando que pudiera ayudar a otros a reconocer las señales de advertencia, a no cometer los mismos errores que yo había cometido. Uno de esos eventos fue particularmente emotivo. Una mujer se acercó después de mi charla. Tenía lágrimas en los ojos. Su historia me salvó, me dijo. Estaba en una relación similar. Un hombre que apareció en mi vida justo después de que enviudé. Parecía perfecto. Demasiado perfecto. Su historia me hizo darme cuenta de que algo no estaba bien. Investigué. Descubrí que tenía antecedentes. Que había estafado a otras mujeres antes. Gracias a usted, salí de esa relación antes de que fuera demasiado tarde. Sus palabras me llenaron de un sentimiento que no había experimentado en mucho tiempo. Propósito. Mi dolor, mi experiencia horrible, había servido para algo bueno. Había ayudado a salvar a alguien. Tal vez mi historia salvaría a otros también. Un año completo había pasado desde que Isabella y Gilberto habían salido de mi vida. La casa ya no se sentía vacía. La había llenado con nuevas memorias, con momentos genuinos, con personas que realmente se preocupaban por mí. Daniela venía a visitarme cada mes. Iván y yo habíamos formado un grupo de amigos que se reunía semanalmente para cenar y conversar. Mi negocio estaba prosperando más que nunca. Me sentía vivo de nuevo. Una tarde, mientras revisaba mi correo, encontré una carta. El remitente era la prisión estatal donde Isabella estaba recluida. Por un momento consideré tirarla sin abrirla. No quería saber nada de ella. Pero la curiosidad pudo más. Abrí el sobre con cuidado. La carta estaba escrita a mano. La letra de Isabella era elegante, controlada, como todo en ella siempre había sido. Comencé a leer. Julián, no espero que leas esto. No espero que me perdones. Ni siquiera espero que entiendas. Pero necesito escribirlo de todas formas. Paso mis días aquí pensando en las decisiones que tomé, en las vidas que destruí. No puedo dormir por las noches. Veo los rostros de las personas a las que lastimé. Veo el tuyo. Sé que no significa nada ahora, pero lo siento. Siento haberte usado. Siento haber desperdiciado años de tu vida. Siento haber sido incapaz de ver que lo que tenías para ofrecer no era tu dinero sino tu bondad, tu generosidad, tu corazón. Mi padre me enseñó desde niña que las personas eran objetivos, no seres humanos. Que el dinero era lo único que importaba. Yo le creí. Viví toda mi vida siguiendo esa filosofía. Ahora pago el precio. Moriré aquí, en esta prisión, sola. Tal vez sea lo que merezco. Solo quería que supieras que hubo momentos, breves pero reales, en los que deseé ser diferente. Deseé poder amarte de verdad. Pero ya era demasiado tarde. Ya me había convertido en el monstruo que mi padre creó. Espero que hayas encontrado la paz. Espero que tu vida sea todo lo que merece ser. Isabella. Leí la carta 2 veces. Luego la guardé en un cajón de mi escritorio. No sabía si creerle.
No sabía si sus palabras eran genuinas o solo otra manipulación. Pero tampoco importaba. Ella estaba donde debía estar y yo estaba libre. Eso era lo único que contaba. Esa noche, mientras cenaba solo en mi cocina, pensé en todo lo que había vivido. En cómo había confiado ciegamente, en cómo había sido traicionado, en cómo había encontrado la fuerza para defenderme. Pensé en Robert Hoffman y en las otras víctimas que no habían tenido mi suerte. Pensé en las familias que habían perdido a sus seres queridos por la codicia de dos personas sin escrúpulos. Pero también pensé en lo que había ganado. Había ganado claridad. Había aprendido a reconocer las señales de advertencia, a confiar en mis instintos, a no dejar que la soledad me empujara hacia decisiones apresuradas. Había ganado amistades verdaderas. Había recuperado mi relación con Daniela. Había encontrado propósito ayudando a otros a evitar el mismo destino. 2 meses después, conocí a Mariana. Fue en una cafetería donde yo solía trabajar algunas mañanas. Ella era dueña de una pequeña librería en el centro de la ciudad. Comenzamos a conversar casualmente. No hubo presión, no hubo intenciones ocultas. Solo 2 personas disfrutando de una conversación agradable. Nos volvimos amigos. Tomábamos café juntos, visitábamos museos, compartíamos recomendaciones de libros. Mariana sabía de mi pasado. Se lo conté después de varios meses de amistad. Escuchó sin juzgar, sin presionar. Todos tenemos cicatrices, me dijo. Lo importante es que aprendimos de ellas y no dejamos que nos definan. No sé si nuestra amistad se convertirá en algo más. No estoy apurado por descubrirlo. Por primera vez en años, estoy cómodo siendo simplemente yo mismo, sin pretender ser algo que no soy, sin buscar desesperadamente llenar un vacío. Mi casa ahora es un hogar de verdad. Las paredes que antes guardaban secretos y mentiras ahora están llenas de fotografías de momentos genuinos. Risas con amigos, abrazos con Daniela, celebraciones de logros reales. He convertido una de las habitaciones en un estudio donde trabajo en mis proyectos personales. He plantado un jardín en el patio trasero donde paso las tardes leyendo y reflexionando. A veces, en noches tranquilas, pienso en Isabella. Me pregunto si realmente siente remordimiento o si su carta fue solo otro intento de manipulación. Me pregunto qué pudo haberla llevado por ese camino, qué decisiones tomó en su juventud que la convirtieron en lo que fue. Pero esas preguntas ya no me quitan el sueño. Ya no me consumen. Son simplemente pensamientos que vienen y van como nubes en el cielo. Lo que sí sé con certeza es que sobreviví. No solo sobreviví físicamente, aunque eso también es milagroso considerando el destino de las víctimas anteriores. Sobreviví emocionalmente. No dejé que la traición me convirtiera en alguien amargo o cerrado. No dejé que el miedo me paralizara. Tomé lo que me pasó y lo transformé en algo útil, en algo que podría ayudar a otros. La verdadera venganza no fue ver a Isabella y Gilberto en prisión, aunque eso trajo cierto sentido de justicia. La verdadera venganza fue reconstruir mi vida de una forma que ellos nunca podrán tocar. Fue encontrar felicidad genuina, relaciones auténticas, propósito real. Fue demostrarme a mí mismo que merezco amor verdadero, no actuaciones elaboradas. Cada mañana me despierto agradecido. Agradecido por haber descubierto la verdad a tiempo. Agradecido por tener a Daniela en mi vida. Agradecido por los amigos que me rodean. Agradecido por la oportunidad de empezar de nuevo. Y cuando veo mi reflejo en el espejo, ya no veo al hombre ingenuo que fue engañado. Veo a alguien más fuerte, más sabio, más completo. Veo a alguien que aprendió que estar solo es mejor que estar acompañado de personas equivocadas. Veo a alguien que entiende que el verdadero amor no manipula, no engaña, no destruye. El verdadero amor construye, protege, respeta. Mi historia pudo haber terminado de manera trágica. Pude haber sido otra estadística, otra víctima silenciosa cuya muerte pareciera natural. Pero no lo fui. Confié en mis instintos. Busqué la verdad. Me defendí. Y ahora vivo la vida que siempre debí vivir, rodeado de personas que me valoran por quien soy, no por lo que tengo. A veces la gente me pregunta si volvería a confiar en alguien, si volvería a abrir mi corazón. Y mi respuesta siempre es la misma, sí, pero con sabiduría, con los ojos abiertos, con la lección aprendida. Porque la alternativa es vivir con miedo, y eso sería permitir que Isabella ganara, incluso desde su celda. La vida continúa. Cada día es una oportunidad para construir algo mejor, para ser alguien mejor. Y yo he decidido aprovechar esa oportunidad. No por Isabella,
no por Gilberto, no por venganza, sino por mí. Porque me lo merezco. Porque la mejor forma de superar la oscuridad es construir tu propia luz.